¡Viva el comunismo! ¡Patria o muerte! Queremos la violencia a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno. Durante 1990 la relación entre el gobierno y los militares está tensa. Las evidencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura tienen a las Fuerzas Armadas en el centro del debate. Bueno, mire, los pinocheques, el Mobgate, los casos Cabal, Penta y Sokimich, en 30 años decenas de hechos de corrupción de alta connotación han envuelto la política o los aparatos estatales, dejando para algunos en evidencia la impunidad. Bueno, los cabros, hola a todos, por aquí Virus Cisternas. Bueno, primero que todo, como siempre, espero que se encuentren bien. Bienvenidos sean a mi canal y a este nuevo video. Y bueno, ¿qué me trae el día de hoy por aquí? Bueno, el día de hoy estoy aquí principalmente para hablar acerca de la crisis de seguridad que ocurre hoy en nuestro país. Y de hecho, no hace mucho, en mi último video, video en el cual yo estuve abordando este tema. Video en el cual yo estuve reaccionando al discurso que dio, por ejemplo, Nayib Bukele en Argentina y también no hace mucho en la ONU. En aquellos discursos Nayib Bukele expuso cuáles habían sido las medidas adoptadas en El Salvador durante su gobierno para pasar de ser el país más inseguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios que alcanzó en su punto más álgido una tasa de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual equivale a 6.600 homicidios por año, a ser hoy el país más seguro de la región. Es en estos discursos donde a su vez se plantea una postura moral e intelectual en la cual no deberían anteponerse los derechos humanos de los delincuentes por sobre los derechos humanos de la gente de bien, de aquellos que sí se someten a las reglas de la mayoría precisamente para vivir en sociedad. Es en este contexto, en otras palabras, donde el delincuente simplemente pasaría a ser un inadaptado social, el cual pierde su derecho, por ejemplo, a libertad, precisamente por no someterse a las reglas de la mayoría, como el no robar, el no matar, de lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Para mí, de hecho, privar de libertad a un delincuente simplemente es hacer justicia. Y de hecho yo creo que esto para muchos chilenos es simplemente lógico, esto es simplemente de sentido común, pero al parecer no tanto para Michelle Bachelet, la cual salió a criticar las medidas que había adoptado Nayib Bukele en El Salvador, y en otras palabras salió, por así decirlo, a defender a las maras. Los trató de jóvenes a los cuales supuestamente se le habían violado sus derechos humanos, sin considerar o pasando por alto que estos habían masacrado a la población salvadoreña durante décadas. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso de El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí progresista, queremos, ¿no? Queremos asegurar seguridad, pero sí respetando los derechos de las personas. Y es precisamente esta relativización del mal, la cual según yo expresa la decadencia moral e intelectual en la cual está hoy nuestra clase política. Una clase política a la cual según yo corresponde a una élite, a una minoría, la cual es sumamente egoísta y mezquina de cara al mérito, y la cual está completamente desconectada de la realidad y de los problemas que son de la mayoría de los chilenos.
precisamente en base a esta desconexión que se refleja su falta de empatía. En otras palabras, la clase política tiene menos calle que una pantufla. Y esto no es solamente algo que he dicho yo, es algo que han dicho muchos opinólogos y comentaristas de política. Pero hoy en día Chile está en un punto donde de manera transversal muchas de estas personas influyentes y comentaristas de política están llegando a la misma conclusión, de que pareciera que no existen políticos buenos, donde pareciera que no existen extremos, por así decirlo, que estén guiados por los intereses de la mayoría, sino que tenemos una clase política la cual simplemente vela por sus propios intereses. Y en ese contexto da igual si uno vota por derecha o izquierda o el sector que sea, porque pareciera que todos están coludidos, ganando sueldos millonarios a costillas de todos los chilenos honrados. No hay que ignorar tampoco que en Chile tenemos a los políticos mejores pagados del mundo y Chile está lejos hoy de ser un país desarrollado. De hecho, íbamos en vía de desarrollo y ahora estamos estancados en nuestro desarrollo. ¿Cómo podría, por ejemplo, un político hablar acerca de la incertidumbre que tiene una familia de no saber qué va a comer el día de mañana si estos nunca se han visto en esa situación? ¿Cómo podría, por ejemplo, un político hablar acerca del trabajo de esfuerzo si estos nunca han tomado una carretilla y siquiera han puesto un ladrillo? ¿Cómo podría, por ejemplo, un político hablar acerca de meritocracia si en realidad estos siempre han dependido del pituto en este país? ¿Cómo podría, por ejemplo, un político hablarnos y darnos cátedra de seguridad si estos en realidad viven en edificios y en condominios cerrados con guardias y seguridad privada? Y claro, obviamente un político podría hablar acerca de esto, pero no es más bien sino desde la hipocresía, porque estos nunca han estado en los zapatos de la mayoría de los chilenos. Estos nunca se han visto en la situación que se ve en la mayoría de los chilenos que venimos del Chile común y corriente. Y bueno, ellos hoy en día ganan sueldos millonarios y viviendo de lujos a costilla de todos nosotros, de la gente honrada y de la gente de bien en base a impuestos. Este fin de semana murió un joven apuñalado en plena Alameda mientras celebraba su cumpleaños en Barrio Bellavista. Y bueno, el joven fue abordado por una turba de delincuentes, los cuales lo abordaron mientras éste esperaba la locomoción colectiva. Pero este caso no es uno más del montón, porque no hace unos días atrás también una señora denunció, y la cual salió en los medios y causó mucho revuelo en el país, la cual se vio enfrentada a una turba, la cual ingresó a su domicilio, forzó la entrada, y lo cual desencadenó en que le sustrajeran lo poco y nada que tenía, un celular, y le llegó un portazo en la cara. Pero cabe mencionar que una persona común y corriente que recibe una pensión o un sueldo humilde, no se le hace tan fácil llegar y comprar un celular donde muchas veces uno tiene contacto con sus familiares, o muchas veces donde uno, por así decirlo, trabaja a través de un celular, y muchas veces un celular se convierte en una herramienta. Esto de hecho también me recordó al caso de Maite Orsini, la cual le sustrajeron su celular en plena Alameda, y bueno, ella salió a decir que prácticamente le da lo mismo, porque claro, con el sueldo millonario que ella gana, le da igual un celular de ¿cuánto? 300.000 pesos, que es para los millones que ella gana. Pero esta no es la realidad de todos los chilenos. La realidad es que hoy en día a todos los chilenos nos duele en el alma perder una herramienta como lo es un celular. Y bueno, sumado también a otra de las políticas nefastas de este gobierno de empezar a cobrar, por ejemplo, impuestos por ocupar Facebook e Instagram para vender productos, siendo que este es el método en el cual se sostienen muchas familias hoy ante la crisis económica. Otra más de la desconexión de esta gente con la realidad y la mayoría de todos los chilenos. Y me gustaría hacer un paréntesis para dar mis más sentidos pésames a la familia de aquel joven el cual fue asesinado en plena Alameda, y mis más sentidos pésames para todas las familias que han perdido un familiar y un ser querido en estos tiempos en los que estamos hoy como país enfrentando esta crisis de seguridad. Con todo el respeto del mundo a aquellos familiares los cuales perdieron un ser querido últimamente, me gustaría seguir hablando acerca del tema, abordando
el caso de aquella señora a la cual los delincuentes entraron a robar a su propio hogar, porque prácticamente está dejando en evidencia que hoy en día ni siquiera estamos seguros en nuestros propios hogares. Y hay que considerar que este caso en particular levantó la crítica incluso de Nayib Bukele, el cual comentó qué le está pasando a Chile, por qué están destruyendo nuestro país así. Y bueno, yo creo que todos los chilenos nos preguntamos lo mismo. Y nos preguntamos lo mismo considerando cómo se cayó la acusación constitucional de Carolina Toá frente a esta crisis de seguridad, donde claramente pareciera que no se está haciendo la pega. Y no hay que olvidar tampoco cuando la misma Carolina Toá, por ejemplo, interpelada por una concejal, la cual le exigió seguridad en su comuna, esta la mandó a freír, en otras palabras, mono al África, de la manera más o menos más, por así decirlo, condecorosa. Bueno, la verdad es que una más de este gobierno y sigue y suma esta desconexión de esta gente con la mayoría de los chilenos honrados y de bien de este país. Y la verdad es que a mí me indigna mucho esta situación y me da mucha rabia e impotencia. Yo creo que como a todos los chilenos. Y bueno, otra más de los políticos que se salen con la suya. Siento yo que Carolina Toá debía ser destituida del cargo. Pero esto deja en evidencia que no contamos con la clase política. Que pareciera que ellos están en realidad coludidos y se cuidan las espaldas unos con otros. Y da igual, como venía mencionando, extremos políticos, porque en realidad son parte de lo mismo. Son simplemente personas que están unidas por el poder y por los beneficios que trae tanto económicos como sociales. Es en base a esta indignación e impotencia por la cual en primer lugar decidí hacer este tipo de contenido en YouTube, exponiéndome al mundo entero con temas sumamente controversiales. Y bueno, es lo que hay, lo que queda en estos tiempos nomás. La verdad no tengo miedo y es en base a esta indignación misma con la cual me suman los comentarios de Gloria. Necesitamos estar unidos para generar un cambio de paradigma a la situación en la que nos encontramos hoy como país. Yo me sumo a los comentarios de Gloria y quiero ir incluso un poquito más allá. Yo creo que los chilenos deberíamos exigir un proceso revocatorio contra esta gente que en realidad nos está llevando al desastre mismo. Porque claro, los políticos se llenan la boca hablando de democracia, pero les asusta, por ejemplo, hablar acerca de procesos revocatorios. O sea, que la misma gente decida si es que un presidente, ante, por así decirlo, el abandono de deberes, siga o no en el cargo. Yo creo que los chilenos tienen derecho a votar acerca de si queremos que Boric siga o no. Y yo creo que los chilenos se deberían unir para exigir un proceso revocatorio. A su vez, yo creo que urge la necesidad de crear un proyecto político nuevo, con gente nueva, con gente que en realidad sí tenga valores y principios, y no solamente que se guíe por así decirlo, por el amor a la plata. Y esto yo lo he venido diciendo en muchos de mis videos anteriores. Y necesitamos un proyecto nuevo. Y necesitamos estar súper unidos, precisamente para elegir a gente que en realidad sí valga la pena. Porque yo creo que los partidos políticos actuales ya demostraron no estar alineados con los intereses de nosotros, de la mayoría. Entonces necesitamos gente que sí haga la pega. Considerando que pronto se vienen las elecciones municipales, yo creo que es ahora también donde deberíamos dar un golpe a la clase política, votando ojalá por candidatos los cuales sean independientes y no de los partidos políticos de antaño, y no votando por los mismos de siempre, en más o menos en resumen. Para finalizar mi video y para cerrar mi argumento de por qué yo creo que necesitamos un proyecto político nuevo, considerando ojalá cambiar a la mayoría de la clase política, sino es que a toda la clase política, pongo en perspectiva el caso de Luis Hermosilla, el cual ha desvelado una red de vínculos, el cual involucra a políticos de manera transversal, dejando en evidencia que en realidad no existen extremos de la política, sino que simplemente existen políticos los cuales parecieran simplemente estar coludidos para mantenerse en el poder. Y bueno, yo aquí voy a cuidar mis palabras, no voy a decir nombres, pero yo creo que todos los chilenos estamos conscientes de que están saqueando nuestro país. Se están robando los recursos de una manera descarada y nos están mintiendo también de una manera descarada, robando recursos a través de fundaciones y bueno, dejando en evidencia el carerrajismo puro.
Bueno, yo la verdad obviamente cuido mis palabras porque tras el caso de Luis Hermosilla, yo creo que todos los chilenos vimos y somos testigos de que la justicia en realidad no es justicia y no funciona de manera imparcial. Bueno, ahí están los muchos casos de corrupción, los cuales siempre quedan en nada, en la impunidad. Y bueno, cuando vemos el caso de Luis Hermosilla entendemos el porqué. Bueno, eso sería mi video hasta acá. Muchas gracias por verlo, las personas que se quedaron. Me gustaría que dejaran sus comentarios acerca de cómo creen que se debería llevar a cabo, por ejemplo, la unión para exigir un proceso revocatorio, así tanto como para crear un proyecto político nuevo de gente que esté capacitada, ojalá yo creo de profesionales y de gente que venga de afuera de la política. Bueno, eso sería mi video hasta acá. Muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.